2 Timoteo 3:16. Ese versículo de las Escrituras nos impartió gran verdad al informarnos que toda la Escritura es respirada de Dios y útil de 3 maneras: para enseñar, para redarguir, para corregir, que es instruir en justicia. Todo esto en solo un versículo de las Escrituras, que nosotros investigamos palabra por palabra y línea por línea hasta hacerlo dinámicamente real para todos ustedes. Ahora, en un solo versículo de las Escrituras, la palabra de Dios declara su propósito. ¿Cuál es el propósito de la palabra respirada de Dios, que es útil para creer correctamente, redarguirnos en esos puntos donde estamos creyendo equivocadamente y corregirnos, que es instruir en justicia? ¿Cuál es el propósito de esta maravillosa palabra exhalada por Dios? Una vez más, solamente un versículo de las Escrituras le da a usted toda la verdad que pueda saber. Usted no tiene que leer ningún comentario, no tiene que acudir a ninguna fuente profana. Lo único que tiene que hacer es acudir a la palabra y nuevamente, solo un versículo de las Escrituras le da esta gran verdad. Y vamos a investigar este gran versículo palabra por palabra para ver su grandeza total. Este versículo es 2 Timoteo, capítulo 3. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El propósito de la palabra de Dios, el propósito entero, todo lo que se puede saber acerca de esta maravillosa palabra respirada de Dios, acerca de su propósito, se declara en 2 Timoteo 3, 17. Y ese propósito es, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito de la palabra de Dios, que se da en este maravilloso versículo de las Escrituras. Dice aquí que el propósito es, a fin de que el hombre de Dios, indaguemos en la palabra para ver lo que es un hombre de Dios. Un hombre de Dios es uno que habla por Dios. Las palabras hombre y varón muchas veces se utilizan como sustantivos inclusivos, que incluyen tanto mujeres como hombres. Pero aquí en este uso, en cuanto al propósito, el hombre de Dios, el varón de Dios, es uno que es portavoz por Dios, uno que habla por Dios. Vamos a indagar en la palabra para averiguar lo que dice la palabra acerca de lo que es un hombre de Dios. Miren en Deuteronomio, vamos a ver lo que la palabra dice. Capítulo 33, versículo 1. Deuteronomio 33, versículo 1. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel. Moisés era el hombre de Dios. Eso es lo primero que quiero que recuerden. Ahora, en el capítulo 18 de Deuteronomio, en el versículo 15. Profeta de en medio de ti de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Moisés era ese hombre de Dios. Él era un profeta. Un profeta es uno que habla por Dios. Un hombre de Dios es un portavoz. Uno que habla por Dios. Él es un profeta. En Éxodo. Quiero que vayan a Éxodo. Éxodo capítulo 4, versículo 16. Ahora se refiere a Aarón, el hermano de Moisés. Y él hablará por ti al pueblo. Él, Aarón, te será a ti, Moisés, el lugar de boca. Y tú serás para él, Aarón, el lugar de Dios. ¿Lo ven? Moisés era como Dios para Aarón. Moisés le hablaba a Aarón. Aarón era el portavoz, uno que hablaba por Moisés. Ahora, en el capítulo 7, el primer versículo del capítulo 7 dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Aarón, y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Ven cómo la palabra de Dios les dice lo que es un hombre de Dios? Un hombre de Dios es un profeta, y un profeta es uno que habla por Dios. Así que el propósito, en 2 Timoteo 3, 17, a fin de que el hombre de Dios, uno que habla de parte de Dios, miren la grandeza de esto, que cada vez que yo hablo la exactitud de la palabra de Dios, yo soy un hombre de Dios. Cuando usted habla la exactitud de la palabra de Dios, usted es un hombre de Dios. Usted habla por Dios, porque su palabra es su voluntad. Y conocemos su voluntad porque conocemos su palabra.
Así que cuando hablamos su palabra es exactamente como si Dios estuviera hablando. Por eso, un hombre de Dios es uno que habla por Dios. Esta palabra respirada de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, que es instruir en justicia. Su propósito es a fin de que el hombre de Dios, el que habla por Dios, sea, ¿cuál es la próxima palabra? Perfecto. Perfecto. Hombre, qué verdad más fantástica. A fin de que el que habla por Dios sea perfecto. Yo no escribí el libro. Eso es lo que dice. Eso es lo que quiere decir. Alguien vendrá y dirá, mira, tú no puedes ser perfecto. La palabra de Dios dice que lo hemos de ser. A fin de que el que habla por Dios, este es el propósito de esta maravillosa palabra de Dios, a fin de que el que habla por Dios sea perfecto. Perfecto. Y esta palabra perfecto, este es el único lugar en la Biblia en que se usa esta palabra. Y esto es muy interesante. Es muy interesante en la investigación bíblica y en la precisión bíblica. ¿Saben por qué? Porque cuando alguna palabra se emplea con frecuencia en la Biblia, usted tiene una fuente de referencia. Usted puede ir a averiguar cómo se ha utilizado antes en los versículos y en el contexto. Y de esos usos múltiples, usted puede descubrir su precisión minuciosa. Pero si solo se usa una vez, usted tiene un verdadero reto, porque no puede referirse a la palabra para averiguar el significado. Lo único que se puede hacer en ese caso es ir a lo que en los círculos académicos se llaman fuentes profanas. Uno va a la literatura profana para ver cómo se usan esas palabras allí. Y fue un estudio extraordinario el que hicimos en nuestras sesiones de investigación bíblica para descubrir el significado exacto de la palabra perfecto. El propósito es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto. La palabra perfecto es la palabra griega artios. Y como adjetivo, esta palabra artios se emplea de una de dos maneras en la literatura profana. El primer uso se refiere a un barco. Un barco, cuando está equipado para su viaje, el dato que puede necesitar para que su viaje tenga éxito. Cuando un barco está tan perfectamente equipado que no le falta nada, la palabra que se emplea en la literatura griega es la palabra artios. Artios, porque está perfecto. Lleva a bordo todo lo que pudiera necesitar. El otro uso se refiere a las coyunturas y las articulaciones móviles. Por ejemplo, la forma en que el fémur calza en la cavidad del hueso ilíaco, en la cadera, se conoce como artios. Esto es básico. Si ahora mismo usted tuviera la más mínima partícula extraña en la articulación de la cadera, la más mínima partícula extraña, el dolor sería tan atroz que usted no podría sacar provecho de la enseñanza de esta clase. No puede ni quedarse sentado ni prestar atención. La más mínima partícula extraña estaría tan fuera de lugar allí que el dolor sería atroz. Pero la palabra de Dios dice, el propósito de la palabra de Dios es que el hombre de Dios sea así de perfecto, sin ninguna partícula extraña para estorbarle. Y permítame decirles que si esa es la verdad, cuán maravillosa es la palabra de Dios, ¿no es cierto? No cabe duda. Y el propósito es que el hombre de Dios sea tan perfecto que siempre tenga todo lo que pudiera necesitar en cualquier situación, que nunca le falte nada. Qué magnífica revelación de esa palabra artios. Y ese es su uso, a fin de que este hombre de Dios sea artios, perfecto, teniéndolo todo, sin faltarle nada. Ahora llegamos a esta palabra en 2 Timoteo, escuchen, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ahora fíjense en esta próxima palabra en su Biblia, enteramente. Enteramente. El propósito de la palabra de Dios es que el hombre de Dios sea perfecto, no solo por fuera, sino también por dentro. Entera y entera y enteramente. Ese es el uso aquí. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entera y entera y enteramente. Es que es una obra interna, no solo perfección externa. Porque jamás tendrá perfección externa, sino hasta tener primero perfección interna. Y el propósito de la maravillosa palabra de Dios es que el hombre de Dios, este magnífico hombre de Dios, sea perfecto, enteramente. Entonces,
La Reina Valera dice preparado, enteramente preparado. Y es aquí donde no hemos comprendido la grandeza de este versículo. Esta versión no la capta porque enteramente preparado, las palabras enteramente preparado provienen de la misma palabra raíz en griego como la palabra perfecto en este versículo. La palabra perfecto es la palabra artios. Las palabras enteramente preparado, en este mismo versículo, 2 Timoteo 3:17, las palabras enteramente preparado traducen una sola palabra griega, exartizo. Esta palabra exartizo es un verbo, mientras que artios es el adjetivo. Es solo otra forma. Eso es todo. Una es un adjetivo y la otra un verbo intensivo. Y si se lee solamente lo que dice la Reina Valera, no se ve la grandeza de esta palabra, porque dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Pero eso no es lo que verdaderamente dice. No es lo que realmente dice. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente perfeccionado. Maravilloso, ¿no? Miren el uso semántico de esas palabras. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, artios, enteramente exartizo, perfeccionado. No solo perfeccionado, sino enteramente perfeccionado. Si querían utilizar la palabra preparado, deberían haber traducido a fin de que el hombre de Dios sea preparado, enteramente preparado. O si querían utilizar completo, deberían haber dicho a fin de que el hombre de Dios sea completo, enteramente completo. Eso sería el uso correcto. Pero a mí me gusta volver al texto griego para recibir la totalidad de su gran impacto por el uso de la palabra artios, como cuando un barco está completamente equipado, perfecto para su viaje, o como las articulaciones de la cadera, tan perfecto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente perfeccionado, para toda buena obra. Hace varios años hubo un cirujano destacado quien asistió a una de las clases sobre poder para la vida abundante, y él viajaba casi 80 kilómetros cada noche, solo para estar en esa clase sobre poder para la vida abundante. Y él tenía una costumbre muy curiosa. Se quedaba dormido en la clase, era su privilegio, pero él había pasado todo el día en la sala de acciones y después de manejar 80 kilómetros estaba cansado y aparentemente procuraba descansar un poco. Y el doctor Weary estaba enseñando precisamente esta sección de la palabra acerca de artios y exartizo, y compartiendo algo de lo que yo les acabo de compartir, cuando el cirujano despertó, abrió sus ojos y le miró al doctor y se quedó muy atento. Parecía que se iba a caer de su silla por lo atento que se veía. A la hora del descanso, subió al podio, simplemente saltó de su asiento y fue al frente del auditorio y le preguntó al doctor, ¿de dónde obtuvo usted esa información? ¿De dónde la obtuvo? El doctor le contestó que solo sabía lo que había averiguado en su investigación de la palabra de Dios y cómo había indagado en los textos y había acudido al texto griego crítico y otras cosas. Y el cirujano le dijo, eso es maravilloso, ¿no? Y el doctor respondió, sí, ciertamente lo es. Entonces este hombre le contó al doctor que era un cirujano en un hospital y que solamente operaba en las articulaciones de la cadera. Y fue este cirujano quien dijo que hasta la fecha, en el campo médico, aún se utilizan estas palabras, porque en la profesión médica, para los estudiantes de medicina, hoy en día hay un curso llamado artrología, y el curso en artrología es el estudio de las articulaciones. También hay la palabra enartrosis, que es el nombre dado a las articulaciones móviles. Artrología proviene exactamente de esta palabra artios, y enartrosis proviene exactamente de la palabra raíz artios. Hasta la fecha, aún emplean estas palabras en la profesión médica, y ellos saben de lo que están hablando, porque como funcionan las articulaciones, eso es la palabra perfecto. Y por eso es artrología, el estudio de las articulaciones móviles. Ese es el curso que los que estudian medicina, especialmente los que van a especializarse en ese campo, tienen que llegar a dominar. El propósito de la palabra de Dios se da en un solo versículo de Escritura, en 2 Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente perfeccionado para toda buena obra. ¡Qué fantástico! Un versículo de Escritura nos da toda esa gran verdad. Entonces no hay que adivinar.
Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. Si queremos hacer conexión con los recursos para la vida abundante, tendremos que creer positiva y correctamente. Así que toda la Escritura es respirada de Dios. Y toda la Escritura exhalada por Dios es útil para enseñar doctrina correcta, el creer correcto, para redarguir en aquello en que creemos erróneamente, para corregir, llevándolos al punto de creer correctamente, que es instruir en justicia, con un solo fin, a fin de que el hombre de Dios, el que habla por Dios, y cada vez que usted dice algo espiritual, usted está hablando o por Dios o en contra de Él, y cuando hablamos por Dios, el propósito es que hablamos correctamente, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, entera y enteramente perfeccionado para toda buena obra. Maravilloso, ¿no? Bueno, un versículo de la Escritura nos da la grandeza del propósito de la palabra de Dios. Ahora quiero enseñarles otra gran verdad. El cómo, con C mayúscula, O mayúscula, M mayúscula y O mayúscula, el cómo. ¿Cómo fue que recibimos esta maravillosa palabra de Dios? ¿Cómo recibimos la palabra? Según Timoteo 3:16 nos da el provecho de esta palabra de Dios. Según Timoteo 3:17 nos da el propósito de la palabra de Dios. Ahora nuevamente la Biblia, en un solo versículo de las Escrituras, en solo un versículo, la Biblia nos explica cómo fue que recibimos esta maravillosa palabra de Dios. Yo quiero que vayan a 2 Pedro, Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, 1 y 2 Pedro, capítulo 1. Este es otro versículo fantástico de las Escrituras que debemos investigar minuciosa y detalladamente. Aquí en 2 Pedro 1:21, la Biblia nos enseña en este solo versículo cómo fue que recibimos la palabra de Dios. Escuchen. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Allí está, en un versículo de la Escritura. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, hablemos de esta palabra profecía. Hay que entender la palabra profecía. Hay que conocer su singularidad, su profundidad, porque la palabra profecía tiene un uso muy singular en este versículo que rara vez se comprende. ¿Saben por qué? Porque cuando el hombre medio, el hombre de la calle, piensa en la palabra profecía, ¿saben en qué piensa? En alguien que va a predecir el futuro. Como nosotros que llamamos a algunas personas profetas o profetizas, porque supuestamente predicen el futuro. Cuando alguien piensa en la palabra profecía, yo creo que eso es lo que piensa. ¿No cree usted? Ellos piensan en alguien que va a predecir algo. Predecir. Ahora pues, esa es una de las usanzas de la palabra profecía, pero no es la única. No es la única. La palabra profecía tiene un sentido doble en la palabra de Dios. Siempre. Un sentido doble. Dos usos. Profecía es predecir, como Isaías predijo la venida del Señor Jesucristo, como la palabra de Dios predijo el retorno de Cristo, que está aún en el futuro. Una gran parte de la palabra de Dios es predecir, pero la palabra profecía, además de poder significar predecir, también significa declarar, exponer, dar a conocer. Por eso la palabra profecía significa literalmente lo que se predice y lo que se declara. Así que la Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis, es o predicción o declaración. O predicción o declaración. Porque nunca la profecía, todo lo que se predice o lo que se declara, todo desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque nunca la profecía, es como la palabra de Dios, fue traída por voluntad humana. Esa es una gran verdad. No fue traída por voluntad humana. No fue traída por voluntad humana. La palabra de Dios, que es tanto predicción como declaración, no fue traída por voluntad humana. Sin embargo, esa es la única manera en que generalmente recibimos información, por la voluntad humana, por el deseo del hombre. ¿Usted desea tomar esta clase? ¿Usted desea estudiar la palabra de Dios? ¿Usted desea resolver las oportunidades con las que es confrontado? Se puede creer que la Biblia sí fue traída por la voluntad humana. Eso es exactamente lo que han enseñado muchos teólogos y líderes religiosos. Se puede creer. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Dice que no fue traída por voluntad humana. No fue traída por voluntad humana.
Pues si no fue traída por voluntad humana, no fue traída por voluntad humana. Entonces tiene que haber otro medio por el cual puede ser traída la información. No fue traída por voluntad humana. Moisés jamás se sentó en el desierto y dijo, bueno, ahora creo que voy a escribir la palabra de Dios. Yo la voy a escribir. Luego tomó su cuaderno, su lápiz, y se sentó y se preguntó, ¿qué escribiré? En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Me gusta. No. No lo hizo así. No fue traída por voluntad humana. Esto es lo primero que deben recordar, que la Biblia dice que la profecía, lo que se predice y lo que se declara, no fue traída por voluntad humana. En otras palabras, el hombre nunca, por su propia determinación personal, tomó la decisión de escribir la palabra de Dios. Nunca se sentó y dijo, ahora yo voy a escribir Génesis, yo voy a escribir Éxodo. Yo tomo la decisión de escribir Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No fue traída por voluntad humana. Esto es fundamental. Y usted tendrá que acordarse de esto si vamos a entender la grandeza de este maravilloso versículo de las Escrituras.